Representantes de empresarios, consumidores y administración han participado en una jornada organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia para debatir sobre la situación del mercado eléctrico español. La cita ha servido para abordar las últimas novedades del sector, así como otros problemas pendientes de solución. Tendremos que hablar de las interferencias profesionales que se producen, sobre todo de cara a los consumidores, y de defenderlos con los famosos certificados de eficiencia energética, porque hay gestorías que firman como si fueran técnicos y son gestores. Los técnicos somos nosotros. Nos tenemos que poner de acuerdo y defender este tema. El problema tarifario en España es el problema de origen de la producción de la energía, o sea que nosotros evidentemente somos unos señores que tenemos un déficit energético muy importante, entonces hay que buscarle soluciones. Es un tema que está de absoluta actualidad y eso hace que la respuesta de los colegiados sea mucho más adecuada que en otros temas que planteamos. Y hoy, en la jornada de hoy, pues hemos llenado el salón de actos, hemos sobrepasado los 90 colegiados. Siempre se aprende algo, siempre coges alguna idea y siempre ves un poco novedades de esos sectores que, aunque no sean que te desarrolles profesionalmente, sí que te ayuda como técnico a poder estar en la calle. El colegio desde hace un par de años está haciendo un esfuerzo importante en formación y en charlas de todo tipo. La nueva factura eléctrica por horas, los sobrecostes en la producción de la energía y el déficit tarifario han ocupado buena parte de las ponencias en las que se ha puesto de manifiesto que el precio de la luz continuará su escalada ascendente con el consiguiente perjuicio para las economías familiares e industriales. No solo las novedades de la factura eléctrica, sino otros cambios que afectan al sector eléctrico van a hacer que los costes de la electricidad suban considerablemente. Estimamos que podría subir hasta un 20% incluso el precio actual del pool con respecto a lo que podríamos tener a final de año. Lo que no tiene sentido es que un país con un mix energético similar al de otros países como el de Alemania mantenga un coste energético muchísimo más caro. Eso no tiene ningún sentido y solo obedece seguramente a costes encubiertos que nosotros consideramos que deberían ser puestos en conocimiento de todos. La inversión en I+D es fundamental para alcanzar un sistema eléctrico sostenible. En nuestro país aún queda camino por recorrer, aunque en los últimos años se ha dado un impulso en este sentido. Bueno, el sistema eléctrico español a lo largo de los últimos años ha ido evolucionando, intentando llegar a convertir lo que son las redes convencionales a unas redes más inteligentes, con unas telecomunicaciones, con un sistema mayor, una supervisión y un control de todos los equipos que hayan en la red, para llegar a lo que a día de hoy se está convirtiendo en las redes inteligentes. La jornada ha arrojado un dato interesante a analizar. El sector eléctrico ocupa ya el primer puesto en cuanto a número de reclamaciones de los consumidores, superando a las telecomunicaciones y la telefonía. Las nuevas tarifas implican un desconocimiento por parte del consumidor y usuario. No saben qué está ocurriendo en el sector eléctrico, no saben cómo se está fijando el precio de la luz y desconocen cómo les va a repercutir en la factura eléctrica. La participación de los colegiados en esta jornada, abriendo nuevas vías de debate con los ponentes, ha contribuido a arrojar luz en la interpretación de un sector altamente complejo y clave para los ingenieros técnicos industriales.